Hola depredadores y buenas noches. Y digo noches porque realmente espero que esto lo estéis escuchando a esa hora del día. Os preguntaréis que a qué viene este vídeo, entre comillas, porque efectivamente no tiene ninguna imagen y solamente se oye una pista de audio conmigo hablando y nada más de fondo. Yo responderé que esto es un pequeño experimento que quiero realizar para ver si realmente el sonido tiene tanta fuerza como se dice. Porque últimamente en los podcasts que suelo escuchar hablan mucho de la fuerza del sonido, que incluso sin imágenes es capaz de evocar mayores sensaciones que algo las imágenes más fuertes que os podáis imaginar. Y para probar esto, lo que voy a hacer es leeros un relatillo corto. Son 9 páginas que espero que no se os hagan muy largas, que escribí yo mismo. Es un relato titulado Malos sueños. Os recomiendo que si podéis os descarguéis el audio que voy a poner por separado o incluso estéis escuchando este relato sin preocuparos de la pantalla del móvil, sin nada más, estando solo rodeados por mi voz y vuestros pensamientos. Ahora mismo tengo mis dudas de si añadiré algo de música de fondo o no, pero de momento vamos a empezar con la grabación y con la narración. Así que sin más rollo, vamos a ello. No hay sensación más relajante después de un largo día de trabajo que la de meterse en la cama, acurrucarse entre las sábanas y dejarse abrazar por los etéreos brazos de Morfeo hasta la mañana siguiente. Pero en ocasiones, el suave trayecto que transcurre desde que nos acostamos hasta el despertar de un nuevo día resulta más accidentado de lo que podríamos imaginar. Este fue el caso de Fernando, un trabajador nato cuya familia llevaba viviendo de lo que ganaba en la cantera de su ciudad desde hacía 2 generaciones. Su abuelo Augusto, allá por los años 20, había sido prácticamente el que dio el primer martillazo a una roca en aquel lugar. Más tarde fue su padre, Antonio, quien prosiguió con la recién estrenada tradición, y ahora le tocaba a él. Era un trabajo duro, sí. Y es que a pesar de que actualmente casi todos los procesos están automatizados y rara es la vez en que hay que tocar alguna piedra a mano para trabajar con ella, el estar continuamente expuesto a los ruidos y vibraciones de las explosiones y maquinaria le agotaban a uno tanto física como psicológicamente. A pesar de todo, Fernando era feliz. Feliz de tener un trabajo con el que le daba para vivir y tener sus ahorrillos. Feliz de poder disfrutar de una familia formada por su preciosa mujer Clara y su hijo Luis de 4 años, el cual, por cierto, tenía la magnífica habilidad de poner la casa patas arriba en tan solo 5 segundos después de todo un domingo de limpieza general. Feliz, en definitiva, de poder vivir una vida con la que desde poco antes de haber conocido la que acabaría por convertirse en su esposa, ni siquiera había soñado. Pero aquella calurosa tarde de julio, con las vacaciones ya a la vuelta de la esquina, iba a traer consigo mucho más que una sofocante noche de ventanas abiertas. Era las 7:27 de la tarde cuando la puerta de casa de Fernando se abrió, dejando entrever la figura de un hombre de 40 y pocos años de edad, algo entrado en carnes y escaso pelo. Se trataba de nuestro operario de maquinaria pesada, que volvía a su hogar tras una larga jornada trabajando en la cantera. Su mujer se encontraba en el salón viendo la tele y su hijo había salido a la carrera para recibirlo entre gritos de «¡Papá, papá!». «Hola, cariños míos», dijo Fernando con alegría mientras aupaba a Luis y le daba un beso en la frente. «Ya estoy en casa». Al llegar al salón, aquel padre lanzó jugando a su hijo al sofá, mientras se acercaba a su mujer para darle un beso en los labios. Casi no había tenido tiempo de oír a Clara decirle «bienvenido, mi amor», que fue atacado a golpes de cojín por su pequeño diablillo. Y así fue que entre tareas, risas e inocentes juegos, ejerciendo de marido y padre a partes iguales, la tarde se le pasó a Fernando en un suspiro. Ya hacía rato que el sol abrasador se había escondido detrás de los edificios más altos de la ciudad, y en su lugar, una majestuosa luna llena acompañada de miles de estrellas ocupaba el firmamento. La noche se había quedado calurosa y todas las ventanas de la casa estaban abiertas. De hecho, nuestro protagonista se encontraba en aquellos momentos, las 3:02 de la madrugada exactamente, tumbado de lado en la cama, contemplando una pequeña parte del cielo nocturno a través de una de ellas. Aquella noche a Fernando le estaba costando más de lo normal coger el sueño, y no sabía por qué.
Achacándolo simplemente al exceso de calor, se giró sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba y, cerrando los ojos de nuevo, intentó recordar las clases de relajación que había tomado por recomendación de su mujer unos meses atrás. Al cabo de un par de minutos, aquello pareció que empezaba a dar resultado. Controlando su respiración y visualizando una playa caribeña como en la que se estuvo en su luna de miel, finalmente aquel trabajador cuarentón comenzó a notar los primeros efectos del abrazo de Morfeo. Su cuerpo se relajaba, los párpados se volvían pesados y su mente comenzaba a entrar en un estado de inconsciencia. Pero entonces, algo lo devolvió a la realidad. No fue repentino, pero tampoco lento. Como cuando una mosca te aterriza en la cara, oyes un pequeño zumbido que aumenta rápidamente de volumen y se corta en seco. Solo que esta vez, en lugar de las molestias patitas del insecto haciéndole cosquillas, lo que Fernando sintió fue una sacudida eléctrica recorriendo el cuerpo. Ahí fue cuando de nuevo volvió a abrir los ojos. Todo parecía normal en un principio. El proyector del reloj despertador dibujaba en el techo la hora indicándole que eran las 4:53 de la mañana. La respiración suave de su mujer provenía de su izquierda, como de costumbre, y el zumbido del transformador eléctrico que había algo más arriba de su calle seguía oyéndose de fondo. El problema le sobrevino cuando aquel hombre se intentó dar la vuelta para cambiar de postura y no pudo hacerlo. En primer lugar pensó que quizá estaba aún durmiendo y aquel era uno de esos sueños en los que crees que estás despierto y te vas a levantar al baño, pero no puedes. Así que sin posibilidad de pellizcarse la mano para comprobarlo, a Fernando se le ocurrió que podría morderse la lengua para comprobar su teoría. Al sentir un dolor punzante en la boca, supo que estaba equivocado. Algo desconcertado por el resultado de su primer experimento, el cantero se esforzó de nuevo intentando mover aunque fuera una pequeña parte de su cuerpo, de cuello para abajo, pero no obtuvo resultados. Fue entonces cuando se comenzó a asustar. Preocupado por lo que le estaba sucediendo, Fernando intentó pedir ayuda a su mujer gritando para que ésta se despertase. Sin embargo, cuando fue a tomar aire para realizar aquella sencilla tarea, una presión en el pecho le dejó casi sin respiración. ¿Qué le estaba pasando? ¿Estaba sufriendo un infarto? Un sudor frío comenzó a recorrerle la frente, mientras sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro de la habitación. Cada vez que intentaba articular una palabra, lo único que su boca emitía era un débil gemido sin sentido alguno. Fue entonces cuando, en forma de flash, casi como una inspiración divina, le vino a la mente el recuerdo de un programa de salud en el que hablaban de algo llamado parálisis del sueño. Se trataba de una parálisis temporal de casi todo el cuerpo que se daba o bien al despertar del sueño o bien al comenzarlo, y que solía ir acompañado de una sensación de compresión en el pecho y la incapacidad de hablar. Normalmente no duraba mucho, unos pocos minutos aproximadamente, y podía sucederle a cualquiera independientemente de si sufría algún trastorno del sueño o no. Ya más tranquilo al recordar esto, aquel hombre decidió que volvería a cerrar los ojos, trataría de relajarse y finalmente, cuando recuperase la movilidad, se iría de visita nocturna al baño y se echaría un buen trago de agua. Pasaron 2 minutos, 3, 4, 5, hasta 10 incluso, pero aquella fuerza que mantenía a Fernando pegado al colchón no parecía remitir. Ahora sí que había comenzado a asustarse en serio. Tenía la boca seca y la poderosa mano de la agonía le rodeaba la garganta. No podía volver a dormirse, pero tampoco levantarse. Así que ahí estaba él, como un muerto, impotente ante aquel capricho de su cuerpo sobre el cual ahora no tenía ningún control. Abrió los ojos de nuevo sin saber muy bien por qué y miró a su alrededor. Al principio solo veía penumbra, envolviéndolo todo, a excepción del cuadro luminoso que dibujaba la leve luz de la luna a la derecha, entrando a través de la ventana que daba al patio de luces. Pero cuando un ligero movimiento se produjo en la negrura que reinaba a los pies de su cama, fue el momento en el que Fernando dejó de lado su miedo para dar paso al más absoluto pánico. Una silueta negra, indefinida en un principio, se había formado en su campo de visión. La diferencia de tono con el fondo era sutil, pero suficiente como para poder distinguirla frente a él, recortándose imponente sobre la oscuridad. Con la respiración acelerada y el corazón a punto de salírsele del pecho, aquel hombre se dio cuenta de que fuera lo que fuese aquello que estaba viendo, llegaba a alcanzar los 2,5 metros de altura que tenían los techos de su casa. Es por eso como si de un mantra se tratase. En un vano intento por tranquilizarse, Fernando comenzó a repetirse una y otra vez: es solo una sombra, es solo una sombra, es solo una sombra. Claro que sin haber recuperado aún la facultad del habla, este cántico no llegó a ser más que un suave gemido perdido en la profundidad de la noche. Fue en ese momento cuando, dándose cuenta de lo que le había provocado aquella mudecer a la opresión que sentía en el pecho, dirigió su mirada a esa zona en busca de alguna anomalía.
Cuando sus incrédulos ojos se enfocaron al fiel a través de la oscuridad, lo que el hombre vio le heló la sangre. Con una piel lisa y mate de color morado oscuro y armado con unas afiladas garras amarillentas de aspecto repulsivo, aquella enorme mano de talla descomunal presionaba la caja torácica de Fernando contra el colchón, impidiéndole respirar con normalidad. El pobre desgraciado estaba aún paralizado por la impresión, cuando las primeras gotas de sudor frío comenzaron a surcarle la frente. Fue entonces cuando creyó que se iba a desmayar a causa del más absoluto de los horrores. Su respiración dificultosa, ya de por sí, comenzó a acelerársele hasta resultarle dolorosa, mientras que el frenético látigo de su corazón le hacía palpitar las sienes como si le fueran a estallar. Aquello no podía ser real, no estaba pasando. Era solo una pesadilla de la que pronto despertaría, y al levantarse se lo contaría a su mujer, la cual acabaría riéndose por lo idiota que había sido. Es por eso que cerró de nuevo los ojos con todas sus fuerzas hasta que comenzó a ver destellos verdosos y los volvió a abrir con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño. Pero la pesadilla apenas acababa de comenzar. Un líquido caliente comenzó a empapar el pijama y la ropa de cama del lado de Fernando, como si de un niño pequeño se tratase. Aquel cuarentón casado y con un hijo se lo había hecho encima nada más ver lo que apareció frente a sus ojos. Se trataba de una cabeza de gran tamaño, tan voluminosa casi como su tronco, y del mismo color que la mano que le presionaba el pecho. Carecía de rostro o rasgo alguno, a excepción de 2 líneas de un tono más oscuro, las cuales ocupaban el lugar de la nariz y la boca. Llorando desconsoladamente, Fernando se percató entonces de que ya no podía ni tan siquiera apartar la vista de aquella terrible criatura. Su conciencia parecía haber sido relegada a un lugar más recóndito de su mente, convirtiéndolo aún más en un prisionero de su cuerpo inmóvil. La cosa parecía que no podía ir peor hasta que la terrorífica criatura decidió hacer gala de lo que debía de ser uno de sus mayores encantos: su dentadura. Casi como si tratara de esbozar la mejor de sus sonrisas, aquel descomunal ser expandió la comisura de sus labios hasta dejar ver claramente 2 hileras de afilados dientes triangulares similares a los de un tiburón. Su color amarillento, acompañado del repentino goteo de una sustancia viscosa que debía ser su saliva, no hizo otra cosa que aterrorizar aún más al bueno de Fernando. Su corazón latía tan rápido que casi parecía haber dejado de hacerlo, y no había nada que él pudiera hacer excepto esperar a el desenlace de todo aquello. Fue entonces cuando lo supo. Estaba seguro. Esa misma noche iba a morir. Aquel monstruo abriría sus fauces y lo devoraría entero, como si fuese un simple trozo de carne. Pero lo peor de todo era que después iría por su mujer e hijo y él no podría hacer nada por ayudarlos. Su última esperanza era recobrar, aunque fuera por un momento, el control de su cuerpo y así al menos poder avisar a su familia del inminente peligro. Un esfuerzo más, pensó. Tienes que conseguirlo. A partir de ese momento, todo sucedió muy rápido. Mientras Fernando contemplaba un horrorizado la dentadura de aquel monstruo que le mantenía preso, ocurrió lo más terrorífico que aquel hombre le pudo haber pasado. La ranura vertical que se distinguía en el centro de aquella cara se abrió repentinamente para mostrar lo que a todas luces era un globo color inyectado en sangre. No tenía iris ni pupila, solo una mancha circular de color blanco lechoso, la cual, tras recorrer rápidamente todos los rincones de la habitación, se detuvo en seco, clavando su mirada brumosa sobre el pálido rostro de Fernando. Aquella visión infernal terminó por desbordar la mente de aquel pobre desgraciado, el cual, sencillamente, ya no pudo soportarlo más. Al momento, sus sentidos comenzaron a nublarse, indicándole que pronto se iba a desmayar. Lo último que pudo sentir antes de perder el conocimiento fue una especie de dolor o calambre en el brazo izquierdo, el cual, en su feliz ignorancia, identificó como una señal inequívoca de que por fin había recuperado la movilidad. Una última imagen de su mujer e hijo, esperándole en el sofá de casa a la vuelta del trabajo, pasó fugazmente por delante de sus ojos. Después de eso, solo oscuridad y silencio. Al día siguiente no fue necesario ningún despertador para levantar al pequeño Luis. El desgarrador grito de su madre lo puso en pie con tal rapidez que, casi antes de tocar el suelo, ya estaba corriendo a toda velocidad en dirección al dormitorio de sus padres. «Mamá, mamá, ¿qué te pasa?», gritaba por el camino. Cuando por fin llegó a la habitación, no logró entender demasiado bien la escena que allí contempló. Su madre se encontraba de rodillas sobre la cama, zarandeando entre sollozos el pesado cuerpo de su padre. «Fernando, Fernando, dime algo, por Dios, dime algo». Era inútil. Con mano temblorosa y reuniendo toda la fuerza que pudo, Clara llamó a los servicios de urgencia, los cuales se plantaron en el domicilio en tan solo unos minutos. Desgraciadamente, lo único que pudieron hacer fue certificar la muerte de su marido en algún momento de la noche anterior, entre las 5 y las 6 de la madrugada.
Pese a que todo apuntaba que había sido un fallo cardíaco, Clara insistió en que se realizara una autopsia al cuerpo de su marido. Las conclusiones de la misma fueron las siguientes. 1. Varón de 44 años de edad, identificado como Fernando Pérez Palomares, fallecido aproximadamente a las 5:05 de la madrugada. 2. La causa de la muerte es infarto agudo de miocardio sin previa convalecencia, lesión y o enfermedad cardiovascular que lo justifique. 3. El cuerpo presenta lesiones premortem en tórax causadas por 4 elementos desconocidos de aproximadamente 40 centímetros de largo por 10 de ancho, los cuales se encontraban dispuestos paralelamente unos de otros, así como una lesión en el abdomen causada por un elemento desconocido de mayor tamaño, forma aproximada cuadrangular de 40 centímetros de lado. 4. La procedencia de la sustancia viscosa y transparente hallada en el rostro del cadáver no se ha podido determinar aún, por lo que se desconoce si proviene de las propias secreciones del mismo. Las muestras han sido enviadas al laboratorio para ser analizadas. Esto fue lo último que supo Clara sobre la muerte de su esposo, ya que los resultados de los análisis realizados sobre las muestras tomadas de la cara de Fernando nunca le fueron facilitados y todo quedó en secreto de sumario. Aún hoy, varios años después, esta mujer sigue preguntando qué le pasó a su marido y si realmente su muerte fue algo accidental o causada por alguien o algo. Como anotación, añadí al final de este relato: la verdad es tan esquiva que ni aun teniendo la frente a tus ojos podrías llegar a verla claramente. Fin. Y bueno, este es el relato que os quería presentar. Así con un ambiente más íntimo de tú a tú, hablando yo con vosotros y espero que escuchando vosotros atentamente. Sé que he tenido algunos fallos, pero me ha faltado un poco más de ensayo. De todas maneras, espero que os haya gustado y si queréis más vídeos de este tipo o incluso queréis mandarme vuestras historias para que las lea o las narre o incluso haga una representación como ya hice en su día con una historia propia, pues no tenéis nada más que decírmelo por Twitter o por Facebook, como podéis ver en la descripción, o por mensaje directo de YouTube. Bueno, depredadores, espero que os haya gustado y no os voy a pedir nada especial, simplemente que disfrutéis de vuestra caza. Un saludo e intentad tener buenas noches.